No estamos en un escenario en que las diferencias que estamos discutiendo tengan que ver con cargos. No, de ninguna manera. Lo que estamos discutiendo son los principios, los ideales y los sueños de transformación. Lo que estamos discutiendo es lo que hacemos, nuestra forma de hacer política, nuestros procesos democráticos, nuestros compromisos y su cumplimiento. Todas nuestras acciones son el reflejo de lo que proponemos para forjar a la nación. Dije durante el Consejo Nacional de Morena realizado el 10 de septiembre del 2023, en que se dio el reconocimiento a nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo como coordinadora nacional de los comités de defensa de la 4T, que yo asumiría la tarea que se me asignara por modesta que ésta fuera, y así lo haré. Desde este momento anuncio que no solicitaré encabezar ninguna comisión o cargo dentro de la Cámara de Senadores. Sostengo que, como lo he hecho a lo largo de mi carrera política, seguiré defendiendo los derechos, ideales y sueños más anhelados de nuestro pueblo. Y lo haré desde la fracción de Morena en la Cámara de Senadores. Sostengo también que es una paradoja el que sea un alto honor ser senador de la República y que, sin embargo, es excesivo que se considere que es el máximo cargo al que puede aspirar un compañero del movimiento que no esté afiliado a Morena. Sostengo que lo único que exigiré con firmeza es el respeto a mi participación en la tribuna de la Cámara de Senadores y manifiesto con ello que lejos he estado de disputar un cargo. Lo único que he exigido es el cumplimiento de la palabra empeñada. Hoy veo con pesar que aún dentro de nuestro movimiento hay que luchar porque la justicia, el derecho, la razón, los principios, la honestidad, la integridad y la diferencia de opinión se respeten. Tenemos también que dar la lucha interna para que la palabra se cumpla. Hoy observo claramente que se quiere justificar con el espantajo de la no afiliación partidaria a incumplir y no respetar los resultados del proceso interno que determinó nuestra candidatura presidencial. A pesar de todo, esta situación no generará bajo ninguna circunstancia el que yo rompa la unidad del movimiento. Este pésimo escenario no evitará que defienda, que yo deje de defender hasta el último segundo de su mandato al compañero presidente López Obrador y a su tarea realizada al frente de la presidencia de la República. Esta diferencia mucho menos me desviará del compromiso de apoyar con toda mi entrega desde el primer segundo de su mandato, el 1 de octubre del 2024, a la próxima compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Sin embargo, esta discrepancia no se debe dejar pasar. Convoco a los integrantes del Consejo Nacional de Morena a manifestar su opinión sobre este diferendo. Convoco a la militancia de Morena y de nuestro movimiento a manifestar su opinión sobre esta situación que considero profundamente injusta. Convoco a los 5 compañeros que participaron conmigo en la contienda interna a manifestar su posición frente a esta situación. Pero sobre todo, convoco al gran líder de nuestro movimiento, al soberano, al pueblo de México, a que manifieste su posición frente a estos hechos. Es el pueblo de México el que hizo posible el triunfo de la presidencia de la República en 2018. Es el pueblo de México el que logró el triunfo arrollador el pasado 2 de junio de 2024. Es el pueblo el que tiene la última palabra y a ella me atengo. La convocatoria que hago no es para que se cumplan los acuerdos. Es obvio que ya se decidió no cumplirlos. Lo que pretendo simplemente es que se siente un precedente para que esto no vuelva a suceder nunca más al interior de nuestro movimiento. No es la primera vez que se me cierran los caminos dentro del movimiento por pura mezquindad. Deseo y exijo que sea la última. Exijo con toda la fuerza de mi voz que no permitamos que este tipo de cosas se impongan al interior de nuestro movimiento, porque nos llevaría a un deterioro y nos alejaría de los objetivos de servir al pueblo y a la patria con honor y patriotismo. ¿Quién podría confiar en un movimiento si se sabe que a una de sus figuras más destacadas se le incumple
se le descalifica, se le vitupera, se le falta el respeto, se le pretende señalar de ambicioso vulgar por el solo hecho de pedir que se honren los acuerdos. No debo ni quiero quedarme en silencio frente a esta situación que me agravia, pero sobre todo que agravia a todos los mexicanos y mexicanas que respaldan mi aspiración y que avalan la manera en que contribuye a esta revolución sin violencia que es la cuarta transformación. No puedo ni debo quedarme callado porque, como bien decía Martin Luther King, todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, y yo, como no creyente, estoy convencido que todo ser humano debe combatir la injusticia, y más obligación tenemos de hacerlo cuando la injusticia se impone sobre uno mismo. Pero en este caso la injusticia recae en los millones de mexicanos que han creído en nuestro movimiento y que lo respaldan activamente. No es un agravio personal solamente, es un agravio a los principios democráticos, a la honestidad, a la ética y a la vocación de servicio, y a todas las personas que ven en mi voz que los representa. Finalmente, que no se distorsione mi sentir, convoco a la unidad del movimiento, convoco a la unidad de los partidos del movimiento, convoco a la unidad del pueblo y convoco a erradicar las prácticas que hemos combatido durante toda la vida, a los principios de no mentir, no robar y no traicionar. Habrá que sumar lo de no simular y no claudicar. El pueblo tiene derecho a vivir y a ser feliz. Ricardo Flores Magón, Gerardo Fernández Noroña, Tepoztlán, Morelos, 26 de junio del 2024. Yo quiero cerrar, por si hubiese alguna pregunta, aunque creo que es bastante claro mi posicionamiento. Quiero cerrar poniendo un ejemplo que a la vez es anécdota. Me gustaría mucho conocer el despacho de la Presidencia de la República. Está por terminar el mandato del compañero presidente López Obrador y yo no conozco el despacho presidencial. En contrapartida, hoy mi virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo me ha convocado, me ha invitado a que nos reunamos a la 1 de la tarde. Ahí estaré. Son dos tratos completamente diferentes entre compañeros y compañeras del movimiento. Muy bien, muchas gracias. Preguntarle, dice usted que no hay una unidad del movimiento y que esto no es un horario solo a las personas, sino que es un horario a nivel de los mexicanos que creen en el movimiento. ¿Cómo explicarle, se queda usted en el movimiento, que esté en usted, que no va a ser nadie que no va a pedir ningún cargo? Si el agrario es explícito, si el agrario dice usted que no somos para usted, ¿no le parece suficientemente grave para la configuración del movimiento? Pero sí algunos periodistas muy visibles. Y ahora nos tienen que preguntar por qué dice que no va a tener ninguna otra acción. Pues yo respondo por... ¿Qué espera del encuentro cuando la presidenta electa? Si ella fuese un cargo, una comisión importante, un cargo directivo dentro del Senado, no se. Bueno, primero, yo creo que será prudente que yo reparta copias del documento, porque quizás la lectura no permitió ver lo que estoy diciendo. También me parece que lo que estoy diciendo es muy fuerte, muy importante, muy serio. Estoy haciendo un llamado al movimiento a rectificar. Estoy haciendo un llamado al movimiento a no permitir prácticas incorrectas. Estoy haciendo un llamado al movimiento a honrar la palabra. Por cierto, quiero agradecer al pueblo de México su respaldo, su amor, su cariño, sus manifestaciones
que me han desbordado y que las llevo en el corazón y que mucho agradezco. Yo creo que se sigue pensando en los tiempos de la politiquería, que yo estoy buscando un cargo. Yo no estoy buscando un cargo, yo estoy luchando por la transformación del país. Y yo estoy en el movimiento que lucha por la transformación del país. Y no voy a renunciar por ningún motivo a ese movimiento, a ese lugar que tengo. Porque mi lugar destacado, perdón, que puede sonar arrogante, el lugar destacado que tengo en el movimiento no me lo da nadie más que el pueblo de México. El lugar destacado que tengo no me lo da un cargo, no me lo da una responsabilidad pública, me lo da el compromiso que yo tengo con el pueblo de México en el proceso de transformación. Y ese, como lo dije en este Consejo Nacional que estoy planteando que hubo, lo sostuve. Yo dije que si me mandaban a repartir periódicos Regeneración casa por casa, eso haría. Y dije que si me mandaban adelantito del rancho el compañero presidente López Obrador y por ahí ando, también ahí iría. Y dije muy claro que nada de eso evitaría que yo siguiese luchando por el proceso de transformación del país hasta el último segundo de mi vida. Así es que lo que yo estoy haciendo es actuar con congruencia. Sería absurdo, sería ridículo que yo vaya en contra del movimiento que hemos construido millones de mexicanas y mexicanos. Ninguna aspiración, por importante que sea, puede hacer que yo me mueva un milímetro del compromiso que tengo con el pueblo y con la patria. Sobre la segunda respuesta no especulo, no ando buscando un cargo. Agradezco mucho que la virtual compañera presidente vaya a platicar conmigo hoy a la 1 de la tarde. Creo que ayudará a que causemos las cosas, a que salgamos de esta crisis que hay que reconocer, pero que es una crisis que yo no generé. Yo he cumplido la palabra. Me parece que el mensaje que se está dando es un mensaje ominoso. Premiar conductas incorrectas y hacer a un lado a compañeros consecuentes. Bueno, eso es un mensaje muy fuerte hacia abajo que se le plantea al movimiento y al pueblo de México. Eso se tiene que corregir, ¿no? La necesidad que planteas de promover instancias de primera y de segunda, pues alcanzan también el presidente del presidente de la Nación con las declaraciones que ella hiciera. Y pues que señalara que el acuerdo era pues pide actitud en consultas que está tomando el presidente, también está solicitando pues una reunión en el Palacio Nacional. ¿Qué le plantearías a la batalla? Y si no sientes pues esto segundo no lo entiendo. ¿Cuál reunión en el Palacio Nacional? ¿Cuál estás buscando? No. ¿Quieres conocer el Palacio Nacional? No, a ver, yo por eso solo había leído, porque luego no parece no ser claro lo que uno expresa. No, yo dije que no conozco el despacho del presidente y que como cualquier mexicano me gustaría conocer, y que en el tiempo que ha pasado no lo he conocido, y como todo indica, por lo menos al parecer de aquí a septiembre del 2024 no lo conoceré. Yo creo que ya lo conoceré con nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Eso fue lo que dije, y lo que dije es que hoy estoy citado a la 1 de la tarde. Y te preguntaba sobre este tema de la visita de si no le alcanzan al presidente, ¿qué mensaje le das? Bueno, pues ya lo dije. Si me afilio a Morena dirían que me acabo de afiliar. Esa no es la discusión. La discusión no son los cargos. La discusión no es si estás afiliado. Esa es una discusión que está rehuyendo el fondo. El fondo es la palabra vale o no vale. Los acuerdos se cumplen o no se cumplen. Los compromisos se asumen o no se asumen. Yo vuelvo a decirles, díganme en estos documentos dónde dice que es para Morena. ¿Para qué nos invitaron entonces? Lo dije muy claro en mi lectura. Si hubiese ganado la coordinación, ¿qué me hubieran dicho? ¿Que no soy de Morena? ¿Que no podía ser candidato a la presidencia? ¿Eso me hubieran dicho? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso? Somos compañeros. Es más, yo lo he dicho insistentemente. Morena y el PT y Morena somos hermanitos, no somos compañeros. Pero además, ¿quién me va a regatear? Perdón que lo diga, ¿quién me va a regatear a mí
la parte que soy no me lo ha regateado nuestra compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona. Les recuerdo las expresiones elogiosas que hizo de mi persona el compañero presidente López Obrador. No, ese no es el tema. El tema es, hay compañeros de primerísima y la cúpula de Morena. No, no es así. Somos un solo movimiento. Somos compañeras y compañeros. Y se está dando un argumento banal, un argumento falso, un argumento superfluo que ustedes están haciendo suyo. Yo les vuelvo a pedir, lo voy a decir con dureza, los reto a que revisen los documentos de que estoy hablando y me digan dónde dice que estos acuerdos solo aplican para quien está afiliado a Morena. Primero, ¿alguien tiene aquí el micrófono? Un segundo. ¿No se refería el presidente a la famosa cena del mayor o del día siguiente de la elección del Estado de México? Sí. Donde entiendo que efectivamente solamente estaba en Monreal, Marcelo, Sheinbaum. ¿No se refería a un acuerdo que se tomó ahí en el cual usted puede tomar? Se refería a ese acuerdo que luego fue validado por el Consejo Nacional de Morena y que nos integró a los 6 aspirantes. Yo vuelvo, te preguntaría a ti, ¿para qué nos permitieron participar si nosotros éramos de chocolate? ¿Para qué se nos permitió participar si nosotros podíamos ganarles? ¿Para qué se nos permitió participar si yo quedé en tercer lugar? Dime en qué parte del acuerdo de esa noche, te lo vuelvo a preguntar y se los pregunto a todos, ¿en qué parte del acuerdo de esa noche dice que es solo para los aspirantes de Morena? ¿Dónde dice eso? No, es más fuerte todavía. Yo participé en un proceso donde no le puse una coma al acuerdo, respeté las reglas de ese proceso, participé en condiciones las más adversas posibles y obtuve el tercer lugar. ¿O también eso se me va a regatear? Luego, ¿qué sigue? Me están diciendo ustedes que comparten el planteamiento de que nosotros íbamos de adorno. Me están diciendo ustedes que la propuesta del PT y el Verde no valían. Me están diciendo ustedes que nosotros entramos a un proceso en esas condiciones. No, les recuerdo que nosotros firmamos ese acuerdo. Les recuerdo que fuimos presentados como aspirantes a la Coordinación Nacional de la Cuarta Transformación. Les recuerdo que dieron a dar a conocer el resultado públicamente y que dijeron qué le correspondía a cada quien. Se los vuelvo a decir, lean la mañanera del 7 de septiembre del 2023, se las acabo de leer un párrafo y me siguen diciendo lo mismo. Me impresiono. En el documento está convocando usted a los aspirantes a la coordinación a que se manifiesten, a que digan su opinión. Sí. ¿Ya usted ha tenido algún acercamiento con algún aspirante como Ana Augusto, ha platicado con Ricardo Monreal, le han dicho y comentado algo? Y también utilizó una palabra que dice que es injustamente, está haciendo justamente el proceso. ¿Quién está haciendo injusto en este caso en dar las coordinaciones, en dar los escaños, en dar las posiciones? Gracias. Ya leí mi documento, ya hice mi posicionamiento, parece no estarse entendiendo, pido que se reparta y no tengo más nada que decir. Muchas gracias. En la casa de transición, a la 1 de la tarde. Summer Sale-a-thon is on at the 2023 GMC Dealer of the Year. Beckett Maston, Buick GMC. New 2024 Encore, 5,000 off MSRP or 0.9% APR. New 2024 Enclaves, 12,000 off MSRP or 0.9% APR plus no payments for 90 days on both. Price, selection, and repeat business. Over 35 years of excellence. A 2023 GMC Dealer of the Year. And still Houston's #1 volume dealer. Save at BeckettMaston.com. Yo quiero entrar a un tema porque ayer en su conferencia de prensa la presidenta electa le preguntaron que sobre la Guardia Nacional. Ella ha dicho, pues la Guardia Nacional yo voy a apoyar de que pase a pertenecer a la defensa, al Ejército Nacional, y ella rápidamente dijo que eso no significa que
el país esté militarizado o militarizándose, como lo afirman muchas personas. Entonces yo me puse a ver, ¿qué es un país militarizado? ¿Qué es un Estado militarizado, militar? Pues es un Estado donde las Fuerzas Armadas, el Ejército, tiene el control de la autoridad política, en parte o en gran parte. Ejemplos de esto: Corea del Norte, Israel, Estados Unidos, Rusia, China, muchos países donde hay una influencia militar poderosísima, no solamente dentro de las Fuerzas Armadas, afuera. O sea, lo comentábamos, en Israel un gran número de las empresas muy exitosas son de exmilitares, porque allá pues todo el mundo tiene que servir, ¿no? Y hoy se aprobó una ley en Israel, la Suprema Corte ya ordenó que los judíos ultraortodoxos se tienen que sumar a las Fuerzas Armadas, porque ya no se alcanzan los soldados. Es un tema muy controvertido. Porque tienen pues, guerra por todos lados, ¿no? Un Estado militar típicamente es gobernado por militares y muchas veces tras un golpe de Estado. Estamos viendo mucho en África recientemente, golpes militares y generalotes. En México el gobierno ha estado en manos de civiles desde 1946. Ávila Camacho fue el último presidente militar. Les guste o no aceptar a mucha gente, las lealtades políticas civiles existen. Dentro de una democracia imperfecta, sí, pero donde hay elecciones regulares y hay pluralismo político. No hay más pluralismo porque la oposición no ha sabido ser oposición. La centralización del poder en manos de militares es una característica de los estados militarizados. En México el ejército está subordinado a la autoridad civil. En el país no opera ninguna ley marcial y los procesos judiciales prevalecen a pesar de todas sus deficiencias. El control económico por parte del ejército es otra señal de militarización. En México el ejército controla porciones mínimas de la economía, pero su papel en la gestión de proyectos de infraestructura y aduanas ha crecido, lo cual sí ha creado preocupaciones por esta creciente influencia. En un gobierno militar, la justificación ideológica para tenerlo a menudo incluye la necesidad de mantener el orden y la seguridad nacional. En México la participación del ejército se justifica principalmente por la lucha contra la delincuencia organizada y el narcotráfico, lo cual refleja ser también una innegable y creciente influencia en todas las áreas de seguridad pública. El proceso de militarización también implica la expansión de la influencia militar sobre la sociedad, la gobernanza y la economía. Entre 2019 y 2023, el gasto militar anual como porcentaje del PIB se mantuvo entre un 0.55 y un 0.7, que realmente es una cantidad insignificante. El crecimiento del personal militar ha sido constante, pasó de 270,000 en 2019 a 290,000 el año pasado. Esto más que nada por la Guardia Nacional, que está reclutando personal. La integración de personal militar en papeles civiles como la construcción del aeropuerto Felipe Ángeles y el Tren Maya difumina las líneas entre lo militar y lo civil, aunque decirlo, la mayoría de los empleos generados por estas obras fueron para civiles. Según el Índice Global de Militarización 2022, que elabora el Centro Internacional de Conversión de Bonn, en donde mides qué tan militarizado es un país, midieron 149 países, México quedó en lugar 136. Las actividades no militares de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del presidente saliente sí han generado preocupación en muchos mexicanos. A mí no me ha preocupado, pero mucha gente está preocupada. Y yo creo que si la presidenta entrante devuelve a los civiles las funciones que desempeñan los militares, como la administración de aeropuertos, de medios de transporte y aduanas, entre otros, pues va a contribuir a disipar estas inquietudes, ¿no? Álvaro, te veo muy meditando.